Esto de ser el primero en hablar en castellano, en español, me da un poquito de ventaja a los que no me podáis seguir. Al final aplaudís en plan torero, y así me sentiré realizado. La verdad es que en ediciones anteriores del TEDx siempre me sentaba escuchando a los alumnos y me decía cómo me molaría estar en el escenario y poder contar mi historia. Y aquí estoy para cumplir mi sueño y de hecho de eso justamente voy a hablar, de sueños, de la capacidad de soñar de las personas y cómo llevada a la capacidad de emprender se convierte en algo maravilloso. Porque todos soñamos, yo estoy convencido que también vosotros soñáis, que tenéis iniciativa, que queréis llevar proyectos adelante. Y muchas veces cuando compartimos esas ideas con los más allegados, con los más queridos, nos suelen decir, cuidado, con mucha cautela y mucha precaución. Y sale una especie de duende o de demonio aquí detrás nuestro que nos viene diciendo, no, que no tienes dinero, que esa idea ya lo está haciendo fulanito, que como tú hay muchos. Y no es que te estén diciendo no a esa idea, eso es un problema también. Pero lo más importante es que te están mermando la capacidad de soñar. Y al final te acabas creyendo que no es posible y dejas y abandonas esa capacidad de esos sueños. Yo no nací emprendedor, ni tampoco soy hijo de empresarios. Yo vengo de una familia trabajadora, donde me inculcaron sobre todo estudiar mucho. Y la cultura del esfuerzo, la meritocracia, el esforzarte. Y en una familia numerosa donde teníamos que compartir prácticamente todo, solo había una cosa, que era estudiar y salir para adelante y soñar. Todo empezó cuando yo estaba estudiando el máster en la universidad. Por aquel entonces, los estudiantes de business nos solíamos poner corbata, como esta. Y todo empezó con las corbatas. La verdad es que las corbatas en aquella época estaban en torno a los 30 euros, lo cual era muy caro para los estudiantes. Y en un viaje por Asia me encontré que aquellas corbatas feas, pero corbatas, estaban en torno a los 2-3 euros. Y dije, vaya, qué gran oportunidad tengo de poder cumplir mi primer sueño. Así que ni corto ni perezoso me fui a la tienda y compré 1000 corbatas. Y contento las escogí una a una. El día que me tuve que volver a mi país, me fui con mi maleta. Iba con la maleta y todos me dijeron, ¿pero dónde vas? Riéndose de mí. Y yo, ¿qué problema hay? Vengo a coger mis corbatas. Y ellos me dijeron, no, que necesitas 3 cajas. Yo, ¿cómo 3 cajas? Sí, cajas como un ataúd. Como un ataúd. Y la verdad es que fue mi primer contratiempo de esa primera aventura. Pero no fue el único. Al llegar entonces a coger mi viaje, mi billete de avión, decía, ¿equipaje? Pues no tengo simplemente unas cajitas. Hombre, tienes que pagar el exceso de equipaje. Y cuando llegué a mi país, finalmente en Barcelona, puse las 3 cajas en el carrito, yo iba saliendo tranquilamente y me paró la Guardia Civil. Atento, ¿dónde va usted, caballero? Y yo, no, que tengo unos regalitos aquí para dar, unas corbatas. No, hombre, no. Y los papeles de los impuestos, la importación, las tasas. Aprendí realmente a la práctica lo que no me habían enseñado en la escuela, en el máster. Así que me quitaron las corbatas. Bueno, me las confiscaron y me dieron 15 días para arreglar todos aquellos papeles. Hice mucho papeleo y tuve que pagar a mi gran socio, que era Hacienda, la agencia tributaria. Después de 15 días aproximadamente, con mucho papeleo y mucho ajetreo, volví a por mis corbatas. Y podía ver corbatas, gente que las llevaba, porque las había escogido yo, lo cual me habían birlado 40 corbatas. Me quedaban aproximadamente, 1000 menos 40. Me llevé las corbatas y empecé mi tarea de vendedor. Yo era feliz porque estaba con la chispa aquella del emprendedor, mi primer proyecto. Cuando fui a la primera tienda, feliz con mis corbatas, me dijeron, uy, qué corbatas más chulas. Y yo, contento, feliz, bueno, esto no quiere salir, me tuve que poner la corbata que yo llevaba,
que eran corbatas cortas. Claro, a mí me caían bien porque yo era pequeñito, pero cuando se la ponían los demás, les quedaba la corbata así. Y yo se las tiraba para abajo. No, que te queda bien, hombre, pero así no puedes. Y la verdad es que no pude vender en aquella primera tienda ninguna corbata. Pero entonces me fui a la segunda tienda. Intentaba ya tirarme desde el principio la corbata para abajo. Y lógicamente me volvieron a decir que eran corbatas cortas. Entonces aprendí que en la moda, que luego hablaremos más de la moda, había corbatas largas y corbatas cortas, pero en aquel momento se estilaban las corbatas cortas. Así que durante mucho tiempo, después de pasar por la tercera y cuarta tienda, después de mucho tiempo, pues empecé a regalar corbatas en todas las fiestas de cumpleaños. A los amigos de mi padre les regalaba una corbata. Y si veis alguno con una corbata corta, posiblemente todavía sigue siendo mía. Bueno, ¿qué aprendí? Que aunque todos te digan que no, cada uno de nosotros tiene algo único, una esencia personal, una magia, yo le llamo, magia personal, que nos hace únicos y distintos. Por suerte, eso es la vida. Y eso es lo que hay que creer. Hay que creer en la magia personal, en que somos capaces de diferenciarnos de los demás y actuar como nos dice el propio corazón. Y luego, para emprender, ayuda mucho saber vender, ¿vale? Bueno, yo me gradué de la universidad y después de la licenciatura, del máster, empecé a buscar trabajo, como muchos de vosotros empezaréis dentro de muy poquito, e inicié un camino que te marca la vida. Pues encuentras con un primer trabajo, luego te cambias porque el segundo trabajo te pagan un poquito más que el primero, y luego te vuelves a cambiar al tercer trabajo. Y luego conoces a tu chica o a tu chico y te casas y tienes la primera hipoteca para 30 años. Y luego tienes un hijo, una hija, y eso es feliz. Y luego vuelves a cambiar de trabajo. Pero al final es tiro porque me toca. Es decir, haces las cosas que te dicen que tienes que hacer. Y casi todos hacemos lo mismo. Vas marcando la vida, el camino. A mí la verdad es que no me fue mal, porque yo inicié una carrera justamente en el boom de Internet y tuve la suerte de liderar uno de los proyectos de startups y acabé en una gran multinacional como un gran directivo, comiéndome el mundo, la verdad es que muy bien, y consolidando un proyecto profesional. Pero entonces echaba de menos la chispa de las corbatas, la chispa del emprendedor, la chispa de hacer aquello que realmente tú deseas hacer, tu propio proyecto y no el proyecto de los demás. Y fue entonces cuando llegó el día y tuve que decidir a renunciar a todo, a empezar de cero, como los verdaderos emprendedores, en un garaje. Bueno, aquí en España no tenemos garajes, tenemos oficinas oscuras, oficinas sin ventanas. Y esa era mi primera oficina, una oficina sin ventana, con una mesa y una silla. Y yo dispuesto a eso, a montarlo, a hacerlo bien, grande. Monté mi primera compañía, que era una consultora comercial. Y la verdad es que me fue mal. Era difícil. Pero ya tenía una hija y tenía una hipoteca y no podía tirar para atrás. Así que tenía que luchar, perseverancia. Así que monté un segundo proyecto porque tenía aquella capacidad de soñar, de luchar. Y monté un gabinete de prensa para las startups, para emprendedores. En aquel momento, en el año 2000, empezaban a surgir aquel sentimiento emprendedor de montarse empresas, pero todos languidecían de la necesidad de comunicar. Tenían que comunicar. Y montamos un gabinete de prensa que, aunque era un servicio muy básico, la verdad es que empezó a ir bien. Y mis ojos brillaban, ¡wow! Lo he podido conseguir. Y mi tercer proyecto, entonces, como incentivaba a que los demás me siguieran un poquito, pues monté un blog de emprendedores. Este tercer proyecto me empecé a disfrutar de lo que realmente me gustaba, era montar y empezar cosas, tener iniciativa, esa capacidad de soñar, de llevarla adelante. Así que creé un blog, que era una especie de portal de contenidos, donde escribíamos artículos, escribía instrumentos, necesidades de cómo financiar tu empresa, ideas de negocio. Y un día se me ocurrió escribir sobre caracoles. Oye, ¿cuál fue el tema? Que empezaron a pedirme cómo montar la granja de caracoles. Y yo, ¿cómo? Y fueron varios los lectores. Así que decidí, ¿sabes qué? Voy a montar un business plan. Business plan para la granja de caracoles.
Resultado, empezaron a comprarlo a 8 euros, era poco, pero de 3 a 4 personas cada día, durante 7 años. ¡Wow! Hoy siempre digo que si todos aquellos que compraron el business plan lo hubieran hecho, hoy no tendríamos tapas, tendríamos tapa de caracoles. No tendríamos mosquitos, tendríamos caracoles. Y la verdad es que aquello me ayudó a creer. Así que convertí aquel blog en un diario de emprendedores. Entonces, aquel verano, me acuerdo que quise apuntar a mi hija a las colonias de verano y no estaban las colonias que a mí me gustaban. Así que creé las mías. El primer English Summer Camp, que fue el más importante de España. Me llevaba cada año 300 niños. ¡Oh! Me quitaba vida aquello, lo reconozco. Y como necesitaba monitores para las colonias, pues creé una escuela que hoy todavía sigue siendo la número 1 de Cataluña. Y como necesitaba una oficina, porque estaba en aquella oficina oscura y ya podía permitirme, pues en lugar de buscar una oficina, busqué una súper oficina, la dividí y creamos un coworking para 20 emprendedores. Y de todo aquello que tenía necesidad, pues iba haciendo seguir mis sueños, mi capacidad de emprender. Luego me hice banquero. ¡Wow! Empecé a dar hipotecas. Yo me hice agente virtual porque descubrí que podías tener un banco sin ser banco. ¡Wow! Agente banquita, qué guay. Y escribí hasta 2 libros que se hicieron famosos. Y me convertí en conferenciante por toda España. Haciendo conferencias chulas. La verdad es que volví a la fama otra vez. Volví a salir en los medios de comunicación, en portadas, pero con siempre mucha humildad. ¿Qué aprendí de aquello? Si no lo intentas, nunca podrías contar lo que hubiera pasado. Y hay que tomar decisiones. Las cosas no suceden porque vienen del cielo. Hay que tomar decisiones y arriesgarse y tener un poquito de miedo al fracaso, convertirlo en una especie de aprendizaje. Y lo más importante, creer que lo imposible es posible. Un día iba con mi moto, voy en moto, y me encuentro un local con unos carteles de alquiler, lo cual es una oportunidad. Hay alguien que no ve que dentro, lo fui a ver y me encontré un solar abandonado. Había sido un horno de pan, viejo, pero había tenido mucha alma. Los panaderos tienen alma. Dije, este sitio lo podríamos convertir. Y con la ayuda de mi mujer, que siempre me acompaña con su fuerza y su creatividad, visualizamos un hotel. ¡Wow! Donde nadie veía un hotel. Esos sueños te permiten visualizar cosas que nadie ve. Así que nos inventamos una historia de alojamiento turístico premium dentro del sector económico. Hicimos unas habitaciones brutal y hicimos nuestro primer hotel con muchísima creatividad y prácticamente 0 de financiación. Aquel día que lo inauguramos, aún lo recuerdo, lo llamé Hotel Best Price Diagonal. Nos habíamos inventado un concepto nuevo dentro del segmento económico premium. Y como estaba acostumbrado a aquella chispa de las corbatas, pues hice un segundo hotel, y un tercero, y un cuarto. Y aquello se convirtió en Hoteles Best Price, una cadena hotelera. Y cuando mejor parece que te van las cosas, viene el COVID. Solo el intento de tirarte adelante, de tener iniciativa, es ya una victoria. Y a veces sale mal, no siempre sale bien. El COVID nos tocó fuerte, porque nos obligaron a cerrar. Imaginar un negocio que te obligan a cerrar y solo tienes gastos. Y nos arruinamos. Empezamos de 0 otra vez, no teníamos ni maleta. Y la verdad es que con mucho miedo, porque encima teníamos el temor de que nos lo pudiesen ocupar. Así que cerrado y trabajando 14 y 15 horas diarias, cuando todo el mundo estaba en casita con Netflix y bien calentitos, esperando que la 4ª ola, la 5ª, no sé si os acordáis, la 6ª, nosotros esperando aquello de que aumentase un poquito la movilidad. Prácticamente arruinados, con 0 euros en la cuenta. Un día, pues, empezaron a abrir. Entonces hubo una explosión de turismo. Vosotros mismos empezasteis a salir muchísimo.
explosión de turismo, de movilidad, y nos pudimos recuperar. Por suerte, gracias a no desvanecer, volvimos a coger fuerza y seguimos con la chispa del emprendedor. Y empezamos a hacer más hoteles, y cada vez los hacemos más bonitos y más grandes, y por toda España. Y la verdad es que es un concepto brutal, que no es más que el fruto de aplicar humildad con iniciativa. ¿Qué aprendí? De las crisis te puedes recuperar, creerme, de cualquiera. Luego la generosidad y la bondad tienen que ser atributos de la buena persona para ser buen profesional. Y eso te permite al final que la vida te compensa y te da lo que le das. La vida es agradecida. Y puedes romper los esquemas, de intentar hacer las cosas de otra manera, los jóvenes, de plantearos y tener iniciativa y romper con esas líneas que os marcan o que os marcamos y hacerlo de otra manera, sencillamente de vuestra manera. Hoy sigo soñando porque no solamente quiero ser empresario, quiero ser emprendedor. Mi próximo proyecto quiero montar una universidad, ya son palabras mayores. Una universidad donde brindemos a los jóvenes esa capacidad de soñar que a mí también me ha servido y que me siento afortunado. Una universidad donde primaremos el esfuerzo, la bondad, la generosidad y sobre todo el soñar. Y lo segundo es un museo de la vida, porque me acuerdo que estaba en Washington, D.C., veía tantos museos, pues yo quiero tener el mío. Y al final dijimos, bueno, pues un museo de la vida donde inculquemos esa pasión por vivir, porque la vida mola y poder vivir más y mejor. Y vosotros también soñáis, estoy convencido, convertir vuestros sueños en ideas, en iniciativa, en proyectos y que no os pare nadie. La iniciativa al final, ligada a emprender, la verdad es que es maravillosa. Es difícil, pero es posible. Para al final hacer lo que uno realmente desea y ama. Y no la vida que os programamos o que os programen, sino la vida que vosotros realmente queréis tener. Thank you to everyone.